Entonces seguimos con nuestra serie de Romanos 12. Y lo último, o el tema que estábamos nosotros observando en general de Romanos 12 es la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de Romanos 12 acerca de la vida de la iglesia? Nata tiene el micrófono, por cierto. ¿Qué estamos aprendiendo de la vida de la iglesia? ¿O por qué es importante aprender lo que es la vida de la iglesia? Bueno, voy a ser un poquito más intencional, ¿sale? Avi, eres el chivo expiatorio, ya de ahí me voy con otro. Avi, ¿de qué te serviría saber cómo vivir tu vida de la iglesia? Ahí vamos, Nata con él. Ahí, préndelo. ¿De qué me serviría? ¿Sí? ¿Me repites la pregunta? ¿De qué te sirve conocer este tema? Sobre cómo debes de tener tú tu vida dentro de la iglesia. ¿Cómo se vive la vida de la iglesia? ¿De qué te sirve? Pues me sirve porque es un modelo para seguir. Ok, muy bien. Y este era el tema específico. La vida de la iglesia nos sirve para saber cómo debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios dice dentro del organismo que Él ha dejado, en el cual nosotros somos una unidad o su cuerpo. Y una de las maneras en la que estamos viendo de cómo se vive la vida de la iglesia es sirviendo a la misma iglesia. Y el primer tema que nosotros veíamos acerca de servir a la iglesia estaba en Romanos 12, versículos 3 al 5, donde básicamente estamos hablando de que el creyente verdadero se involucró en el servicio de la iglesia, ya que, dos cosas, Dios espera el servicio de cada creyente y Dios ha dado un don a cada creyente. Y lo primero que vimos es el servicio que espera de cada creyente. ¿En qué maneras debe de ser tal servicio? Con humildad y con unidad. Ahora, teniendo esto en mente, esta motivación adecuada para tener la vida de la iglesia, es que llegamos a la segunda parte, en la que nos vamos a basar en Romanos 12, 3 al 6. Lo voy a leer rápidamente. Romanos 12, 3 al 6, perdón, es 6 al 8, nada más que arriba no le cambié los números, es 6 al 8, dice, observen, ya le dice, hey, si vas a servirme, tiene que ser con humildad y tiene que ser con unidad. Y luego les dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da en la liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Así que el día de hoy vamos a verlo de esta manera. Ya vimos el primer punto, ahora vamos al segundo punto. Dios ha dado un don a cada creyente. Y ahí pueden observar la lista de dones que es mencionada en este pasaje. Algo muy importante antes de observar esto es mencionar que esta lista no es exhaustiva. ¿Qué es exhaustivo? No son todos los dones los que vemos aquí, pero es una lista que de manera general trata de tocar la mayoría de los dones que pueden existir dentro de la congregación. Pregunta, antes de entrar a este tema, estas cosas nos tienen que quedar claras. ¿Puede un no creyente tener un don para el servicio? Sí, un no creyente. ¿Puede tener don para el servicio de Dios? No. Entonces, cuando hablamos de los dones, son dones espirituales. Por lo tanto, nosotros adquirimos este don al momento de ser, o estos dones más bien, al momento en el que somos creyentes. Entonces, ¿puede un no creyente tener un don para el servicio? La respuesta es no. Esos son dados por el Espíritu Santo a los creyentes. ¿Puede un no creyente servir a Dios? ¿Puede? ¿Y qué hay de las personas que no son creyentes y están aquí en la iglesia y están involucrados en algunos misterios? ¿Están sirviendo? Exactamente. Pueden ser actividades en las que ellos están participando, pero en sí ese no es un servicio a Dios, no.
solamente el creyente verdadero dará un servicio que Dios recibe. El del no creyente, Dios no lo recibe. ¿Para la edificación de quién han sido dados los dones? ¿De quién? De la iglesia. La edificación de la iglesia, o sea, los miembros de la congregación. ¿Con qué actitud debo servir con mi don al Señor? Lo vimos la vez pasada. Humildad y unidad, con una actitud humilde que promueva la unidad. Excelente, estamos poniendo atención. ¿Cuál debe ser la motivación de mi servicio? La gloria de Dios, el obedecerle, el honrarle. Esa debe ser mi motivación. Así que, teniendo esto en mente, antes de ver esta lista de dones, observen. La primera parte del versículo 6 nos dice cómo ejercer los dones que él va a mencionar. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, levantan la mano y allá Nathan tiene el micrófono. Entonces, ¿cómo ejercer nuestros dones? Versículo 12, primera parte, 12, versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Para introducir los dones, Pablo primero está dejando claro algunas cosas que son necesarias que tengamos como entendimiento. Primero, es solamente bajo la gracia que los creyentes tenemos diferentes dones. Y esto, como dice ahí, según la gracia que nos ha sido dada a cada uno. ¿Y qué es gracia? Sí, es un regalo, ¿verdad? Y lo podemos también interpretar como un favor de parte de Dios. Entonces, si te fijas, por este regalo o este favor inmerecido es que nosotros ahora tenemos un paquete de dones, cada creyente, que puede usar para servirle. Un creyente no puede decir, no, yo no puedo servir. ¿Saben por qué? Porque cuenta con un paquete de dones y capacidades para el servicio de Dios. Independientemente de la situación de este creyente, cuenta con un paquete de dones. ¿Ok? Por eso, dice al final, usémoslo. ¿Qué pasa con el creyente que no está involucrado en la iglesia, en la membresía o en el servicio de Dios? ¿Cumple aquí con eso? No está usando esos dones que Dios le ha dado. Y muchas veces, ¿saben por qué no los está usando? Porque no los está desarrollando, porque no está involucrándose en la congregación, porque es más importante involucrarse en cosas externas antes que en la membresía de su iglesia. Entonces, ¿qué es un don espiritual? ¿Quién puede responderme? ¿Qué es un don espiritual? ¿Lo habían pensado? Estamos hablando de que tenemos dones, que podemos servir, pero ¿qué es este don? O estos dones que yo puedo usar. ¿Qué es eso? Acá el hermano Luis, ahí creo que lo ves. Bueno, es parte de la nueva naturaleza. Es parte de la nueva naturaleza. No es algo que tú eres creado. Es un regalo de Dios también. Es parte de nuestra nueva naturaleza. Quizás en otro tiempo la pudiste haber tenido, pero no sabías que la tenías. Así, muy por encima de lo que puedo tener. Y veámoslo de esta manera. Son unas capacidades que son sobrenaturales. Porque las personas, los creyentes, no pueden adquirir esto. Así que son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para el servicio a Dios por medio del servicio a la iglesia. Esos son los dones. Ciertamente hay dones que nos pueden ayudar para hacer cosas externas, pero ese don se te ha sido dado, o esos dones, para eso, para servir a Dios por medio de nuestro servicio aquí. Y son estas capacidades sobrenaturales que Dios nos da. Muy bien. Y algo importante, Dios nos los da. Él decide qué don espiritual o qué dones espirituales nos va a dar. No los cogemos nosotros, no los pedimos nosotros. Él nos lo da, incluso no para beneficio personal, a pesar de que puede ser de bendición para nosotros,
sino para el beneficio de ¿quién? De la congregación, de la iglesia. Así que veamos el primer don, el don de profecía. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. ¿Está vigente el don de profecía el día de hoy? Y esa es una pregunta con trampa, ¿eh? ¿Está vigente el día de hoy el don de profecía? Sí. ¿Sí? Y no a la vez decir, ¿no? Sí y no es la respuesta correcta. Porque ustedes como enseñan, Ahí va el micrófono para que lo escuchen, porque lo que dijo es correcto. Bueno, decía que es sí y no a la vez porque los pastores o ustedes como que están siendo capacitados para enseñar, y la profecía es enseñar la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que sí tenemos profecía, pero basada solamente en la palabra de Dios, no en sueños o otras formas que Dios antes lo hacía con los antiguos profetas. Así es correcto lo que está diciendo el hermano Antonio. Y este don de profecía ciertamente pertenecía a apóstoles generalmente y tenía un aspecto en el Antiguo y parte del Nuevo Testamento, un aspecto de revelación, pero también tenía un aspecto de proclamación. De tal manera que cuando los apóstoles o las personas que tenían este don estaban ejerciéndolo o estaban revelando algo nuevo como las cartas paulinas que nosotros tenemos, o estaban proclamando unas verdades bíblicas. Ese era el don de profecía. Así que este don no se limita a la revelación, mucho menos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy no podemos decir que el don de profecía esté revelando algo. ¿Por qué? Porque ya ha sido todo revelado. Todo lo que Dios nos ha querido revelar está aquí. Sin embargo, el día de hoy sigue vigente este don, porque sigue siendo proclamada la palabra del Señor. 1 Corintios 12, versículo 10 dice, aquí está hablando sobre un paquete de dones que son como dones especiales, y dice que a otros les dio poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Y aquí este don, si te fijan, está vinculándolo a dones especiales. Porque aquí más que nada lo están refiriendo a la parte de la revelación. Pero en esta lista que estamos revisando en Romanos está vinculado a ciertos dones que son más aplicables al día de hoy, como lo es el de profecía en el aspecto de la proclamación. Así que véanlo de esta manera. El don de profecía tenía aspectos de revelación y de no revelación. Fíjense, la palabra profecía literalmente significa hablar hacia adelante. Y no tiene ninguna connotación de predicción, no tiene connotación de algo sobrenatural o algo místico. Solamente significa proclamar, hablar. Este don es sencillamente entendido el día de hoy como el don de predicar, de proclamar la palabra, de ser heraldo de la palabra de Dios. Acá Luis Costa. Pues nada más para un pequeño comentario, desgraciadamente ese versículo ha sido distorsionado. Hay iglesias que argumentan que tienen profetas dentro de su propia congregación, o hay profetas, o existe todavía el don de profecía según, no como nosotros entendemos que es para predicar o enseñar la palabra, sino para hacer otro tipo de algo espectacular. Sí. Esa es una distorsión muy generalizada en muchas congregaciones. Sí, tristemente se malentiende porque tienen una mala teología respecto a la revelación de las Escrituras. Pero nosotros, que el Señor nos ha dado la luz para entender la palabra y entender que el canon está cerrado y que esto es la revelación de Dios, no tendríamos por qué pensar que el don de profecía el día de hoy tiene una connotación mística o reveladora, sino más que nada es una proclamación que nos da más luz
de la palabra. No revelación, nos da más luz. Observen lo que dice aquí más adelante en Corintios. Pablo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El día de hoy podemos ver de esa manera el don de profecía, la proclamación. Es precisamente para eso que se predica, para edificar, exhortar y consolar. Es la proclamación de la palabra. Y además dice de úsese en proporción a la fe. Y aquí fe, después de leer varios comentarios para llegar a una conclusión correcta bíblica, se piensa que es todo el mensaje del Evangelio, por eso menciona la fe. Por lo tanto, esto se relaciona con el cuidado que el predicador debe tener para predicar de acuerdo a la verdad revelada, de tal manera que lee, enseña y aplica. ¿Cómo se llama este proceso? Leer, enseñar y aplicar. El día de hoy tiene un nombre famoso: leer, enseñar y aplicar. ¿Qué es esto? Es la famosa predicación expositiva. Y la predicación expositiva no es un método de predicación. La predicación expositiva es el método de predicación. Esta es la manera correcta de ejercer el don de predicación. Leer el pasaje, enseñar el pasaje que acabas de leer y aplicar dicho pasaje al día de hoy a la congregación. Se dice fácil, pero es más difícil de lo que creen. La mayoría se caen en alguno de los pasos, pero el que ejerce correctamente este don lo hace de esta manera, en proporción a la fe, al conocimiento, a la verdadera y correcta interpretación. Siempre el don de profecía debe proclamar la palabra de Dios y exaltar al Hijo de Dios. Según el Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Observan los aspectos que tiene la predicación? Hay gente que quiere escuchar predicaciones bonitas, donde hablan así del amor. ¿Ven lo que dice? Amonesta, reprende, exhorta, pero con mucha paciencia e instrucción. ¿Sí? Ese es el don de profecía. ¿Dónde observamos más habitualmente este don en la iglesia? ¿Dónde lo observamos? ¿Quiénes son los que habitualmente ejercen este don? Los pastores. Y hay otros más dentro de la congregación que tienen este don, pero lo tienen que desarrollar. Pastores y futuros pastores principalmente estarán ejerciendo este don para la edificación de la iglesia. Ahora, el don del servicio. Si el de servicio, úsese como sencillo, ¿verdad? En servir. Este don mencionado, la traducción original de la palabra servicio, ¿saben cuál es? Diaconía, de donde viene la palabra diácono. Prácticamente diácono significa los que sirven. Y es curioso, ya que el modelo de diáconos que tenemos nos hablan más o menos de cómo se ve este don. Hechos 6, 3 al 4. Dice: por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Observan? Esas personas que tienen este don, a quienes podemos encargar esta tarea, que les encarga ciertas tareas, para liberar de ciertas cargas a quienes estaban dirigiendo la iglesia, que el día de hoy son los pastores. De esta manera se ve el don de servicio, donde estás sirviendo para encargarte de ciertas áreas y que no sean un problema o una preocupación. Están ayudando a la congregación. De hecho, es conocido como el don de ayudar también en otras traducciones. Entonces se usa en el servicio este don, ahí es donde se ejerce. Y este don va más allá del ministerio de los diáconos. No es de que los que son diáconos son los únicos que tengan este don. ¿Quiénes en la iglesia pueden ejercer el don del servicio? Absolutamente todos. Me atrevo a decir incluso, miren, platicar con una persona y estudiando la palabra nos podemos dar cuenta de que cuando el Espíritu Santo nos capacita con los dones, nos capacita con el paquete de los dones. De tal manera que nosotros tenemos dones, pero muchas veces tenemos que desarrollarlos para que sea evidente que el Señor nos ha dotado de cierta manera en este don.
En ocasiones vamos a ver un arco iris. Imagínense aquí un arco iris, ¿no? Está el color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y lila. Pero a lo mejor el color rojo está bien ancho y el naranja está delgadito y el amarillo un poco más ancho y el verde más ancho. Así son los dones. Hay dones que el Señor nos ha capacitado en los que estamos más dotados y otros en los que vamos a tener que trabajar muchísimo más para poder desarrollar. Pero en sí, todos deberíamos estar preocupados por desarrollar esas capacidades que el Señor nos ha dado. Por eso les digo, el que dice, no, yo tengo el don de servicio, pues no sirvo porque no es mi don. Eso no, es una excusa. Porque un fruto del que alguien sea creyente es el servicio. No solamente es un don, sino que es un fruto. Este don, ¿dónde lo podemos ver? En esos creyentes que están dispuestos a servir, a ayudar, a preparar lo necesario para la congregación. Muchas veces estos creyentes son los que nos permiten disfrutar del culto, que dejan todo listo, esos que atienden la necesidad del momento, esos que están ahí para ayudar en la solución de problemas o en situaciones de la congregación o el culto. Y ese creyente se goza en hacer esto, en servir. No es un peso, sino que es un gozo poder hacerlo. Porque para muchos, venir a hacer el acero en verano, pues están todos sudados y no. El que tiene el don del servicio está gozoso de hacer las cosas y de ayudar. Hechos 20:35, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles, y ahí es la misma palabra. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y en el sentido del servicio al Señor. Entonces esto es tan básico como aplicarlo en dónde? En cualquier oportunidad que tenemos aquí. ¿Tenemos oportunidades de servicio en la congregación actualmente? Muchas. Siempre hay donde servir y donde empezar a desarrollar y ejercer este don. ¿Alguna duda con el don de servicio? Clarito, ¿verdad? Yo creo que es de los más claros y entendibles, porque es muy natural y muy orgánico verlo aquí en la congregación. Ahora, el don de enseñanza, o el que enseña dice que lo ejerza ¿dónde? En enseñanza, muy sencillo. El don de la enseñanza es también un don sencillo de entender, que es tan práctico como se entiende su aplicación en enseñar. Y este creyente ha sido equipado por Dios con la capacidad especial de interpretar y presentar la verdad de Dios, pero de una manera comprensible. La persona que cuenta con este don está interpretando correctamente la palabra, la está enseñando y la gente le entiende lo que él enseña. Está aprendiendo por medio de su enseñanza. Y ojo, no se piensa menospreciar o sobrevalorar este don, pero esto va más allá de solamente dirigir la lección de un libro como lo hacen en libros o como lo hacen en varones. Ese no es el don de enseñanza. El don de enseñanza, tú estás interpretando la palabra del Señor, estás sacando todas las joyas que tiene el pasaje y luego lo estás enseñando y aplicando de tal manera que la gente lo está entendiendo. No estoy menospreciando, pero dirigir lecciones no es don de enseñanza. ¿Ok? Solo para que lo entendamos como es correctamente. No es solamente dar un devocional, esto tiene que ver con la interpretación. Pero, díganme, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y profetizar? Porque lucen muy parecidos, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre estos dos? Siempre es muy difícil tratar de diferenciar. Es como estamos hablando de la diferencia entre enseñar la escuela dominical y la predicación. Hay una diferencia, pero ¿cómo le explicas? Es difícil a veces. Miren, la diferencia no está tanto en el contenido, porque el contenido sigue siendo esto, ¿no? Es el mismo mensaje. La diferencia está que la capacidad de proclamar tiene que ver con ser portavoz de la palabra. Estás exhortando, persuadiendo, animando de una manera apasionada a que se genere un cambio, ¿sí? Y quien enseña
está proveyendo cierta información de manera sistemática para que entendamos ciertas verdades bíblicas. Y la diferencia puede ser muy pequeña, pero cuando tú lo ves en una aplicación y una enseñanza puede ser muy claro. Y una cosa importante entender, todos los predicadores son maestros, pero no todos los maestros son predicadores. Esa es una gran diferencia. Decía un libro sobre la predicación que si quien predica no tiene esta pasión al hacerlo, esta persona está enseñando, no predicando. Porque ¿cómo eran los heraldos? ¿Qué hacía un heraldo? Estaba proclamando y lo tenía que hacer ante un público y a veces era el heraldo del rey y tenía que proclamar un dictamen del rey y era importante, lo tenía que mencionar como tal y escúchenme lo que está diciendo el rey. De esa manera era la predicación, algo fuerte que tenías que acatar la información que te estaba dando. Y la enseñanza, estamos presentando sistemáticamente la verdad bíblica que nos dice todo esto. Espero haya quedado claro la diferencia entre estos dos dones. ¿Dónde vemos este don? Se puede observar en un seminario, universidades bíblicas, a veces en las escuelas dominicales de adultos o cualquier otro nivel avanzado de enseñanza que tiene como clave la interpretación de la palabra. ¿Sí? Y bueno, hay varios versículos, por ejemplo aquí Apolos era una persona que se le está describiendo como alguien poderoso en la palabra del Señor y que tenía esta habilidad de enseñar este don. Y también tenemos aquí a Timoteo, que se le está encargando que ejerza este don. Este don puede ser reconocido en la palabra como declarar, abrir la palabra, explicar la palabra, precisamente significa eso. De manera que esta persona que ejerce este don y lo está desarrollando está dedicada al estudio de la Biblia. Y Dios le ilumina y entonces discierne la palabra a tal punto de que tiene la capacidad de aterrizarlo en una enseñanza y hacer que las personas comprendan la enseñanza. Así funciona este don. ¿Por qué lo aclaro de esta manera? Hay muchas personas que estudian mucho, muchísimo, aprendieron tanto y pueden hablar mucho de todo lo que aprendieron y la gente no les entiende. La gente no está aprendiendo con ellos. Sí, han estudiado mucho, pero no tienen ese don de la enseñanza. ¿Cómo sabemos que alguien tiene el don de la enseñanza? Porque la gente está empezando a aprender. La gente está entendiendo lo que dice. Hay una coherencia. Y ojo, no es lo mismo el talento secular de enseñar, el talento, con el don de enseñar. En el talento secular uno puede tener la influencia de la personalidad, de tener este talento de ser comunicólogo, tener la oratoria que ha desarrollado, como cualquier otra persona la puede desarrollar, ¿verdad? Es un talento. Pero acá el don es algo diferente, porque es una capacidad que Dios te ha dado. Como les digo, muchos pueden tener mucha información y no pueden hacer que la gente entienda, porque es una capacidad dada por Dios. Bueno, ahora vamos al siguiente don. Bueno, ¿alguna duda con el don de enseñanza? Sencillo, ¿no? El que enseña, ejérzalo en la enseñanza. Ahora, el don de la exhortación, el que exhorta, que lo ejerza en la exhortación. Esta palabra tiene como significado literal, la palabra exhortación, llamar a alguien al lado de uno. Llamar a alguien al lado de uno. Eso significa esta palabra, literalmente. Y de manera interesante, de esta palabra nacen otras palabras en el español como abogado, consolador y ayudador. Nos da la idea de lo que es la exhortación: abogado, consolador y ayudador. Por lo cual, el don de la exhortación abarca tanto la idea de aconsejar como la de apelar, la de animar, advertir, fortalecer y consolar. Este tipo de ideas abarca este tipo de don. Y dependiendo de la situación, el que exhorta puede usar su don para persuadir
a un creyente a apartarse del mal o del pecado. Y en otras ocasiones, para animar y motivar a mantenerse en santidad. De esta manera funciona el don de la exhortación. ¿Qué hacemos cuando exhortamos? Estamos motivando a que sean santos y salirse del pecado. Prácticamente es eso. Es el propósito de la exhortación. La persona que exhorta es usada tanto para molestar, como para animar, para corregir, como para motivar, para instruir, como para ayudar y soportar. Primera Tesalonicenses nos da, me gusta la luz que nos da este pasaje. Les exhorto, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Y miren que ninguno devuelva mal a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Aquí podemos ver el ADN de la exhortación. Y la clave que yo quiero resaltar aquí de la exhortación es el miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros. Esa es la exhortación. Cuando uno exhorta, está procurando el bien del hermano. Sin exhortación, si al yo hablar a alguien de algún tema de su vida, no tiene el propósito de restaurarlo, de levantarlo, de animarlo a que sea más santo, no es exhortación. Eso es un ataque. Estás atacando a la persona, no estás exhortando. El ataque es pecaminoso. La exhortación es algo de la santidad que se puede desarrollar. ¿Cómo se ven las personas con este don? Esas personas son valientes porque se atreven a decir las cosas, amorosas porque se atreven a decir las cosas, y evidentemente, y esto es muy clave, tienen discernimiento y prudencia. Porque quien exhorta sin discernir, exhorta equivocadamente. Quien exhorta sin prudencia, exhorta equivocadamente. De tal manera que estas personas conocen la palabra y conocen el momento exacto en que se debe de ejercer el don. Miren. No lo puse, perdón. Hubo un momento en la historia de la iglesia donde un líder prominente estaba conviviendo con una congregación y llega otro líder prominente y empiezan a convivir muy bien con todos los de la congregación, pero en esto llega una bola de legalistas y el segundo líder que se había acercado a convivir con los demás se detiene y se va mejor con los legalistas, haciendo una línea de excepción. ¿Saben quién era este líder? Pedro. Dice aquí Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse. ¿Por qué? Porque temía a los de la circuncisión, a esos legalistas. Y el resto de los judíos se le unió en la hipocresía. O sea, no solamente él estaba actuando mal, sino que otros lo siguieron en su mal actuar. Y observen, incluso que Bernabé también lo imitó. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, observen en qué momento hizo la exhortación Pablo. Pablo tomó 5 días para orar. Voy a orar esta semana, hermano. Espérenme, es que hay que orar, hay que orar. No, es que, hermano, voy a esperar el momento para cuando se alineen los planetas. ¿Cuándo hizo Pablo la exhortación? Dice, delante de todos les dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? No estamos diciendo que siempre que veamos
a alguien a hacer algo mal, lo vamos a exhortar delante de todos. Estamos diciendo que hay momentos claros donde tienes que hacer la exhortación porque es el momento. Nadie me va a poner a orar y me veo bien espiritual diciendo que me va a poner a orar. Pero estás evitando el problema, estás evitando tu responsabilidad. El don de la exhortación tiene esta característica de prontitud, de hacer lo que tienes que hacer. Y ojo, no es el que fácilmente puede decir las cosas. Cualquiera puede decir fácilmente las cosas, que pelos en la lengua, eso es muy sencillo. No, tampoco es el que habla muy bonito, cuando dice cosas y nada más que está hablando bonito. No. El que es el que certeramente aplica lo que el versículo de Tesalonicenses dice, con el fin de restaurar el hermano. Por eso esta palabra tiene la connotación de ponerlo al lado de ti. Lo estás restaurando y ahora sí caminemos juntos en santidad. Son creyentes que ante el pecado son valientes en confrontarlo, ante el desánimo son amorosos en motivar, teniendo en mente que posiblemente estos creyentes previamente han sacado la viga de sus ojos. Si tú vas a exhortar y ejercer este don, asegúrate de eso, que ya quitaste la viga de tus ojos para que puedas quitar la astilla en el ojo de tu hermano. ¿Alguna pregunta o comentario acerca del don de exhortación? También hay que desarrollarlo, recuerden, hay que pretender desarrollar este don. Y se desarrollan por medio del servicio. O sea, yo desarrollo el don de la exhortación, y ya vi que los elementos es conocer la palabra, ok, pues estudio la palabra. Y además, ahora sí aprovecho la oportunidad de cuando vea la situación de ejercerlo. El don de la generosidad. Dice que da, que lo ejerza con liberalidad. Y este tiene la idea de distribuir e impartir aquello que uno ha recibido. La persona que ejerce este don es generoso en dar o repartir lo que tiene como un sacrificio personal. Efesios 4:28, el que roba no roba más, sino más bien que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí estamos viendo la vida arrepentida de una persona, pero también la manera en cómo podríamos nosotros aplicar este don. ¿Y cómo debe ejercerse este don? ¿Cómo dice? Con liberalidad. ¿Por qué dirás que con liberalidad? Mira, la raíz de esta palabra es soltería. Y lo que enfatiza es tener un ánimo constante y un corazón abierto para ser generoso. Estar dispuesto a sacrificarse. Es un corazón sacrificial y generoso a los demás. Y ojo, esta persona no está siendo generoso para recibir algo a cambio o para ganar algún tipo de compromiso con la gente. Lo hace, diríamos nosotros, de corazón. Le ha nacido ser generoso, porque el Señor ha puesto ese don en él, esa capacidad. Es un don en el que se da generosamente por amor de aquel que recibe la ayuda, y es para la gloria de Dios. En Hechos podemos ver cómo inició la iglesia y cómo se estaba ejerciendo este don. Todos los que habían creído y estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Eso sucedía en ese momento por el contexto en el que estaban. No significa que nosotros vamos a vender todo y hacer este tipo de cosas, pero sí significa que este es un principio en el que nosotros podemos entender de que te estás sacrificando y entregando a los demás. Podemos identificar a los hermanos con este don, ¿verdad? Como aquellos que sin tener mucho dan a los demás. Y claro, hay otros que tienen mucho y también están sacrificando para dar. Pero no debemos perder de vista que esto es un don que cuesta, donde hay sacrificio. Y sacrificar significa que te cuesta. Pero hay gozo. Y sin duda este don muestra el amor de Cristo. Quien cuenta con este don lo hace
aún sin que se le pida que sea generoso. Lo hace porque quiere ser generoso. O sea, esa persona está buscando las oportunidades en donde ser generoso. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario respecto al don de la generosidad? Ahora, tenemos el don de liderazgo, dice que dirige, que lo haga con diligencia. Ajá. ¿Y de generosidad? No nos iba a comentar que cuidado, no es pecado ayudar a alguien. Por ejemplo, si veo que más tiene un problema, entonces a lo mejor le puedo dar una ofrenda para sacar los problemas. No es pecado hacerlo, pero de preferencia hay que tratar de darlo de la manera que la otra persona no sepa que tú fuiste, porque se genera un lazo y es muy sutil y después eso se convierte en un soborno. ¿Me explico? Porque después Max se va a sentir comprometido conmigo. Entonces, de preferencia, siempre que tratemos de ser generosos con alguien, usemos los diáconos, un intermediario, mételo a la ofrenda y ponle el nombre y así nadie va a saber que fuiste tú y esa persona va a ser bendecida. ¿Me explico? De preferencia, por cuidar tu corazón y el de la otra persona. ¿Sí? Así es. Sería lo mejor, ¿no?, que lo hiciéramos de esta manera para prevenir cualquier raíz de orgullo en nosotros al dar o cualquier raíz de compromiso de los demás, ¿no? En ellos, en apoyo. Pero ¿cómo lo voy a exportar? De repente puede surgir ese tipo de situaciones, ¿no? Que estaría mal, no deberíamos tener problemas para exportar porque es amor, ¿no? Demostrar el amor. Pero como somos orgullosos pecadores, pues sucede esto. Entonces el de liderazgo. Dice el que dirige que lo haga con diligencia. Y eso tiene como significado estar de pie al frente de otros. Y de ahí viene el concepto de liderazgo. Y es interesante que dicho término no es utilizado en instituciones gubernamentales. Este término, ¿saben en qué instituciones es utilizado? En la familia y en la iglesia. El liderazgo que tienen los padres o el esposo y el liderazgo que tienen los pastores en la congregación. Y en otras porciones de la Biblia es mencionar este don como el don de administrar o el que guía. Y vemos de esta manera, quien está ejerciendo este don está administrando de alguna manera, está dirigiendo, está guiando a los demás. Y ciertamente este don no se limita a los cargos que uno pueda tener en la iglesia. No se limita a ser pastor o diácono. Pero de manera eclesiástica corresponde principalmente a ellos. No se limita a ellos, pero corresponde generalmente a ellos. Ahora, este don debe ejercerse con diligencia y tiene una idea de ser con celo, con prontitud. ¿Pero qué es la diligencia? La diligencia, ¿qué es? Incluye varias cosas, como cuáles, 10 palabras que incluyen la diligencia. Prudencia, constancia, disciplina, prontitud, responsabilidad, compromiso, excelencia. De esa manera es como se ejerce este don. De esa manera administra, dirige y guía quien está ejerciendo este don. O bueno, debería hacerlo de esa manera, ¿no? Porque recuerden que estamos en un proceso de desarrollo. Es que quien tiene el don de liderazgo tal vez está desarrollando estos aspectos para ejercerlo correctamente. A veces podemos ser bien duros y calificar, casi esperamos que sean Cristo para que puedan ser diáconos o pastores. Nadie va a llegar a ese punto. Todos tenemos defectos y pecados, pero si está el hermano desarrollando correctamente este don, se le puede considerar el don. Quien goza este don no puede caracterizarse por ser decidioso
o ser ociosos. Luis Contreras dice respecto a este don que debe ser de manera esforzada, con entusiasmo, gozo, diligencia y disciplina. Así que no puede existir en la iglesia un líder bíblico que no cuente con esta característica. No tiene sentido. No debería ser de esta manera, ¿ok? Siempre que se busque que sea un liderazgo bíblico en una congregación, debe de ser de esta manera, ejerciendo este don. Nosotros podemos verlos o debemos verlos en por lo menos los pastores, presidentes pastorales y diáconos de la congregación. Deberían de verse en estos hombres, ¿ok? O verse que se está desarrollando en estos hombres. Así como podemos verlo tal vez en quienes dirigen ciertos ministerios, como el ministerio de niños, el ministerio de música, o tal vez en un futuro, cuando nuestra congregación tenga algunos líderes de femenil, tal vez en algún futuro tengamos mujeres líderes en la femenil, tal vez en algún futuro tengamos líderes de jóvenes o en otros ministerios, pero es en ellos donde esperamos ver que se empiece a ejercer este don. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahora tenemos también aquí el don de misericordia. Dice que el que muestra misericordia lo debe de hacer con alegría. Finalmente, el último don, el de misericordia, dice que el que muestra misericordia, y esto tiene la idea de demostrar simpatía por alguien con acciones. Y al mismo tiempo esta persona va a contar con ciertos recursos, no siempre materiales, con ciertos recursos necesarios para consolar y para fortalecer a esta persona. Quien tiene este don, Dios le ha dado una sensibilidad especial al sufrimiento. Tiene una sensibilidad por la tristeza de los demás. Sin duda alguna, quien está desarrollando este don no es frío. No puede ser alguien frío ante las situaciones de los demás. Es alguien sensible a la vida de los demás. Esta persona tiene la capacidad de percatarse de la miseria, de las dificultades que pasan desapercibidas para otros, y tiene el deseo y los medios para apoyar a los demás. Muchos de nosotros los hemos mencionado tal vez como esos hermanos de muy buen corazón, o que empatizan rápido con nuestras situaciones difíciles. Son creyentes compasivos, amorosos, preocupados por uno, interesados por ayudar de manera correcta y bíblica. Por ejemplo, si alguien tiene el don de misericordia y quiere apoyar económicamente a alguien que despilfarra el dinero, ¿estará apoyando correctamente al darle dinero a esta persona? Alguien que despilfarra el dinero, que despilfarra, que no cuida su dinero, que a lo mejor rápidamente lo gasta en cosas que no debe, en bebidas, ¿sería correcto apoyarlo económicamente? ¿Estaría mostrando misericordia a esta persona? ¿Por qué no? ¿Por qué no estaría mostrando misericordia si a esta persona le falta dinero? Porque el que muestra misericordia entiende la situación y tiene los medios correctos para ayudar. No vas a hacer más grande el problema. Yo le platicaba a una persona, me decía, oye, mi mamá tiene, está en el buró de crédito, endeudada con el banco y otras cosas más. Y pensaba en tal vez apoyarle económicamente, pero yo le decía a esta persona, mira, tu mamá, cada vez que tiene la oportunidad, va a caer en más deuda. Parece que dice, lo que quiero es caer en deuda. Entonces me llega el dinero y me meto en otra deuda y saco otra tarjeta de crédito. Entonces la mejor manera de apoyarla tal vez no es precisamente dándole dinero, sino buscando otras maneras en las cuales tú puedas suplir ciertas necesidades por misericordia, más no dándole ahí presentando ahí la tentación. Adelante, hermano. Bueno, también la misericordia, más que resolver el problema de manera momentánea, la misericordia apunta al corazón, es decir, a la necesidad del corazón para ser alineada a la voluntad de Dios. Porque en el caso que estoy presentando, por ejemplo, sería una persona que está teniendo problemas de despilfarrar el dinero. Si llega una persona y le soluciona el problema dándole más dinero, pues obviamente le va a hacer un daño. Más bien
la misericordia ahí sería ayudarle a revisar su corazón y ver cuál es el problema que tiene él y que no está alineándose pues, a un andar cristiano correcto, ¿no? Entonces, más que nada creo que la misericordia apuntaría al corazón más que al resolver el problema. Y eso en cualquier cosa, por ejemplo, igual también en una situación de una persona que está sufriendo, la misericordia sería entender su corazón, darle consuelo, más que el decirle ya, tranquilo, ya no llores. Sí, el consuelo y la misericordia va más allá de tratar de dar las palmaditas, como tú dices, sino que provees o enfocas correctamente la mira a esta persona donde tiene que voltear, y la solución siempre va a estar en la palabra, como Cristo, cuando son problemas de pecado. Proverbios, observen lo que dice Proverbios 14:21. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Y más adelante también dice, no lo puse. Bueno, Proverbios 14:71 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Entonces, son esos creyentes que regularmente tú los puedes ver visitando enfermos. Aquí hay enfermos de repente en la congregación. ¿Cuántos estamos tomando pasos de acción para visitar a los hermanos? Están visitando a los desanimados. Tal vez visitando hospitales, cárceles, centros. ¿Recuerdan cuando Ana estaba afligida? Porque su hijo estaba en el centro de rehabilitación. ¿Cuántos tomaron el tiempo para visitarlo? Y para visitar a la hermana. ¿O cuántos tomaron el tiempo para visitar a Juan, el hermano que ya falleció, cuando él estaba pasando por un tiempo de desánimo? Si no lo hicimos, está bien, no lo hicimos, pero entonces deberíamos empezar a desarrollarlo y empezar a ver estas situaciones para aprovechar las oportunidades que tenemos de mostrar la misericordia. No solamente la misericordia tiene que ver con cosas materiales. A veces solamente tienes que estar al lado de alguien, y a veces solamente tienes que escuchar y esperar el momento para abrir la palabra o para exhortar, porque recuerda que exhortar no solamente es amonestar, es animar, es motivar, es tener paciencia, es soportar. Y este don dice que debe ejercerse ¿de qué manera? Con alegría. ¿Por qué deberá ejercerse con alegría el don de la misericordia? Tiene mucho sentido que sea con alegría, ya que quien se encuentra en situaciones difíciles, si tú te acercas y no estás con la actitud correcta, puedes ser más una persona de tropiezo o un estorbo que alguien que le está ayudando. Hay personas que son intencionales en tratar de ayudar, pero como no lo hacen correctamente, terminan afectando más. He ahí el énfasis e importancia de ejercerlo de manera correcta y con alegría. Básicamente este don es el de ayudar, ser sensibles a los hermanos, y principalmente y primordialmente el enfoque es a la iglesia local. Y claro que hay que tener alegría. Quien muestra misericordia se va a ver envuelto en ciertos problemas. Cuando tú te acercas a la vida de los demás para intimar y te están platicando sus problemas, de alguna manera te empiezas a meter en esos problemas y te puede afectar emocionalmente. Así que es necesario hacerlo de la manera adecuada para que no esté uno deprimido y de repente te influye y ahora están los dos deprimidos, ¿no? Si el propósito era animarlo y levantarlo. Ser compasivos con nuestro cuerpo local, visitar a nuestro cuerpo local, ayudar de manera práctica a nuestro cuerpo local, con alegría y con gozo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Básicamente, el servir a Dios tiene que ver con mi motivación y con qué lo voy a servir. La motivación debe ser esta: la humildad y la unidad, y debo servirle con esto que el Señor me ha dado y me ha capacitado. Pero, ¿cómo saber qué don espiritual te ha dado Dios? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Cómo sé qué dones tengo yo? ¿Cómo sé qué dones puedo ejercitar yo? Miren, primero, asegúrate de que eres creyente.
Si tú quieres saber qué dones tienes, asegúrate de que eres creyente. Eso lo vimos en el versículo 1, ¿recuerdan? Porque si no eres creyente, no puedes ejercer ningún don. Segundo, asegúrate de que estás viviendo en obediencia a Dios. Porque ¿cómo vas a servir y glorificar a Dios si ni siquiera le estás obedeciendo? También lo vimos en el versículo 1. Tercero, asegúrate de que estás estudiando la Biblia y de que le estás aplicando. ¿Cómo vas a servir a tu Dios si ni siquiera conoces cómo servirlo? Eso lo vimos en el versículo 2 de Romanos 12. Cuarto, asegúrate de que estás siendo humilde. Sin humildad el Señor no va a recibir ese servicio. Y finalmente, 5, asegúrate que estás sirviendo. Muchos no saben dónde servir porque no lo hacen, porque no están dispuestos, porque no están disponibles y porque no tienen la actitud para hacerlo. Y de esa manera nunca vas a desarrollar los dones que el Señor te ha dado. Nunca vas a cumplir correctamente con tu ministerio si no te pones a hacer este tipo de cosas. A veces solemos romantizar la idea de los dones espirituales. Y eso es muy común en las iglesias, se hace bien romántico este tema y de repente se puede mencionar cosas como es que yo tengo el don de estar con los niños. Ay, qué bonito suena, ¿verdad? No existe ese don. Es que yo tengo el don de estar con los jóvenes. No existe un don como tal. El don de estar con los ancianos, el don de darle educación en el hogar, el don de la puntualidad, el don de asistencia, fidelidad, compromiso, etc. Nada de eso existe. Esos no son dones. No hay que confundir los dones con nuestras responsabilidades. No hay que confundir los dones con los talentos. No hay que confundir los dones con el fruto. Un hombre no puede decir, es que yo no tengo el don de liderazgo. Por eso en la casa, pues mi esposa me va a ayudar y ella es la que va a dirigir. No puede decir eso y simplemente no cumplir con su rol, porque eso no es un don. Tiene que desarrollar tal vez el don de liderazgo en su hogar, pero más que el liderazgo en su hogar, más que ser un don, debe ser un fruto de que es creyente, un compromiso y una responsabilidad. Una mujer no puede decir, yo no tengo el don de ser ayuda idónea. No es tu don, es tu responsabilidad. Unos padres no pueden decir, no tenemos el don de educar a nuestros hijos. No, tú eres responsable de tus hijos, así que los tienes que educar. Ni la escuela dominical, ni la escuela secular te educan a tus hijos. Eres tú como padre que los está educando. Te puedes ayudar con esas dos cosas, pero tú eres el que los está educando. Eres el responsable. No podemos pensar que por no tener el don de niños, jóvenes o ancianos, ya no podemos, ya no vamos a apelar o ya no vamos a estar con este grupo de gente. Es que como yo no tengo el don de niños, pues no me acerco a servir allá. No, ni siquiera existe el don de niños. No existe el don de jóvenes. Existen otros dones como los vimos aquí, donde se pueden aplicar en esos ministerios, que es diferente. O existe el deseo tal vez de servir más en estos grupos, o la comodidad o el gozo de que te gusta estar en esos grupos sirviendo, pero no es un don como tal. Y se ha romantizado tristemente de esa manera. Recordemos, los dones son capacidades de servicio a la iglesia para la gloria de Dios, para fortalecernos unos a otros. Entonces hagamos uso de nuestros dones para la edificación del cuerpo y para la gloria de Dios. Y hay una diferencia entre don, talento y fruto que debemos de entender. ¿Qué es un don? Capacidad sobrenatural que Dios te da. Es una capacidad sobrenatural que el Señor te ha dado para la edificación de la iglesia, la cual debe desarrollarse. Tal vez Max y Nata, que son más jóvenes, creyentes jóvenes, tienen varios dones, tal vez como de liderazgo, enseñanza o algo parecido, pero no los vemos el día de hoy. Ellos tal vez tienen que empezar a desarrollar esos dones para que más adelante los veamos. Muchos de nuestros hijos, si van a ser creyentes en algún futuro, puede que cuenten con muchos de esos dones que el día de hoy no los podemos ver hasta que empiezan a desarrollarlos, y los desarrollan por medio del servicio a la iglesia. Entonces, ese es un don. ¿Qué es un talento? Es muy parecido, pero no es lo mismo. Es una habilidad adquirida y desarrollada tal vez a lo largo de nuestra vida que puede ser usada en la iglesia, tal vez,
como Abraham que toca la guitarra. Y también puede ser usado fuera de la iglesia. Abraham puede usar su talento de la guitarra aquí y allá, ¿verdad? Aquella persona que tiene una capacidad de oratoria puede usarlo aquí y allá. Aquella persona, no se diga otro talento, no se me ocurre algo más. Cualquier otro talento que tú te pongas a pensar puede ser usado en la congregación y fuera de la congregación, pero no precisamente es algo sobrenatural, porque es algo que las demás personas pueden desarrollar también sin ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo sería, hay gente que es muy buena hablando en público cuando da una clase, una conferencia, algo de manera secular, es muy buen orador, quizás está muy buen motivador, pero cuando va a predicar la palabra no puede. Y eso solamente es como un ejemplo práctico para que veamos que realmente la predicación es un don, o sea, realmente no es un talento que puede pues con el cual tú naces, ¿no? Sí. Realmente no es un talento, es un don que Dios da, que ciertamente a medida de que se ejercita pues uno puede ser más preciso, pero no todo aquel que habla bien puede predicar. Exactamente. Sí, es correcto, es como que mencionamos ahorita también de la enseñanza. Muy bien. Y que es un fruto. Es un resultado de ser creyente que se ve reflejado en una respuesta de obediencia a Dios. Para que no confundamos don, talento y fruto. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario al respecto de este tema de los dones? Miren, no es una lista exhaustiva la que vimos el día de hoy, sin embargo, es una lista que casi puede abarcar la mayoría de los dones que podemos encontrarnos en la congregación. Está el don de la fe, esta capacidad de confiar y depender plenamente del Señor. Es algo que todos tenemos que desarrollar, el don de la fe. Pero no es fácil, lo vemos en esos hermanos que confían y dependen correctamente en Él en las situaciones adecuadas. El don del ministerio pastoral puede ser considerado un don el ministerio pastoral. Pocos son llamados a este ministerio, es algo distinto. El don del discernimiento, aquella persona que tiene la capacidad, por medio de, obviamente, porque ha estudiado la palabra, de distinguir correctamente entre lo correcto y lo malo. Hay una objetividad correcta cuando se habla de evaluar las cosas que tienen estas personas. Y hay otros dones que la verdad yo no sé si los considero un don, porque vigente el día de hoy, que ya son los de lenguas, los de milagros, todos estos dones espectaculares de sanación, incluso el de evangelismo. Yo diría que el día de hoy ya no está vigente por el tipo de paquete en donde es mencionado y por las características que tenía, en las cuales alguien que tenía el don de evangelismo se topaba con una persona y rápidamente el Señor le daba esta capacidad de utilizar una parte de la Biblia para relacionarla con la situación y llevarlo al Evangelio, y era algo espectacular como lo que vemos en Felipe o lo que hemos visto en otras personas ahí en la palabra. Pero hay personas que piensan que el de evangelismo sigue vigente. Me gustaría verlo algún día en alguien, porque nunca he conocido a alguien que tenga el don de evangelismo, pero bueno, esos son los dones con los cuales nosotros podemos empezar a ver, desarrollar y servir a la congregación. Muy bien, entonces vamos a orar.